En una primera fase, a principios del siglo III a.C., Grumentum se desarrolló como un pequeño asentamiento lucano aliado a Roma. Como cuenta Livio, durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal atravesó Lucania y luchó a las puertas de Grumentum, que se había puesto de parte de los cartagineses. Luego, durante la Guerra Social, Grumentum fue destruida y refundada como colonia romana. A partir del siglo I a.C., la ciudad alcanzó un notable desarrollo económico y cultural. En la zona urbana se construyeron los principales monumentos públicos típicos de las ciudades romanas, como el teatro, lugar destinado a las representaciones escénicas en el mundo clásico. El teatro consistía en una estructura autoportante, con la cavea, la orquesta y la cena organizadas en 3 grandes exedras. Detrás del teatro se erige una domus que ocupa un bloque entero. El edificio está orientado hacia el eje principal de la calle y presenta la disposición típica de una casa romana, con tabernae, tiendas, atrio con impluvium, triclinium, quadriporticus con columnatas y un gran salón. La domus es rica en mosaicos. En el lararium absidal hay un mosaico policromado de tema geométrico. El triclinium o comedor está decorado con un mosaico policromado con motivos vegetales. El gran salón tiene pavimento de mosaico con motivos geométricos en blanco y negro. El denominado Templo A es un pequeño templo sobre alto podio. Los eruditos han atribuido su culto a una divinidad oriental, posiblemente Harpócrates. El trazado urbano de la ciudad se basa en una red de 3 ejes de calles principales, plateiai, sobre los que se injertan transversalmente ejes menores, stenopoi, a intervalos de 35 metros. Los complejos monumentales se desarrollan principalmente en torno al eje viario principal, que sigue siendo claramente visible en la actualidad. En el foro, centro neurálgico de la vida pública del ciudadano romano, se ubicaban los principales edificios religiosos, administrativos y comerciales. La plaza, atravesada por el eje de las calles principales, era pavimentada con bloques de piedra. En el lado sur del foro se asomaba el Templo C, el monumento más antiguo, que debe identificarse como Capitolium, dedicado a la tríada capitolina. En las cercanías fue encontrada la cabeza de mármol de Livia Drusilla, Capite Velato. La plaza estaba cerrada en 3 lados por un porticus columnado. Fuera del porticus se localiza un templo monóptero, circular, de 9 metros de diámetro. En el foro, enfrente del templo C, está situado el templo D, probablemente dedicado al culto imperial. En el lado occidental del foro, el proyecto Julio Claudiano de monumentalización de la plaza previó la realización de edificios civiles, la basílica, es decir, el tribunal, de varias naves, un edificio tripartido y un edificio de planta circular. El complejo de las Termas Mayores consta de 16 ambientes de diferentes temperaturas. Las habitaciones estaban decoradas con ricos mármoles y mosaicos figurados.
En la piscina absidiada de las termas se han encontrado 4 estatuas romanas, actualmente expuestas en el Museo Arqueológico. El calentamiento de las habitaciones se realizaba con el sistema del hipocausto, a través de 3 refurnias de los cuales se desarrollaban conductos de calefacción bajo los suelos, sostenidos por suspensurae, y a lo largo de las paredes perimetrales a través de túbuli. Después del aula de entrada al complejo termal, se presenta el frigidarium, que posee un suelo de mosaico en el que se representa una escena marina, con el monstruo Escila, los gigantes y varias especies de animales acuáticos. En la terraza oriental se alzan monumentales los restos del anfiteatro de Grumentum, cuya instalación se data a la mitad del siglo I a.C. y representa uno de los más antiguos ejemplares de mampostería que conocemos. En el mundo romano, el anfiteatro se utilizaba para espectáculos públicos, como los munera, los juegos gladiatorios y las venaciones, luchas entre hombres y bestias. En el centro se sitúa la arena elíptica, donde tenían lugar los combates, alrededor de la cual había un corredor para los animales. El monumento tiene 2 entradas principales a lo largo del eje mayor y escaleras exteriores de doble rampa que recuerdan las del anfiteatro de Pompey. El lento declive causado también por la inestabilidad política y económica de la Alta Edad Media provocó el abandono definitivo del sitio hacia el siglo IX después de Cristo. La Dirección Regional de Museos de Basilicata les da la bienvenida a este espacio mágico, donde naturaleza, paisaje y arqueología cuentan una historia milenaria rica de encanto y sugestiones.